Buenas tardes. Tengo un libro en las manos. Son las odas elementales de un gran poeta de América que se llamó Pablo Neruda. Uno de sus poemas se titula Oda al libro y empieza así. Libro, cuando te cierro, abro la vida. Nosotros cerramos este libro y abrimos la pantalla para hablarles precisamente de libros y de vida, de la literatura como arte y del negocio que puede generar ese arte. O, como hemos puesto en el título de este programa, de letras y de números, del libro como bien cultural o como mercancía, de autores y de editores. Un libro es siempre un buen tema de conversación. Nada menos que 700.000 títulos nuevos aparecen cada año en el mundo, con una tirada aproximada de 16 millones de ejemplares. Para que digan los escritores que no se lee, que escribir en todas partes, y no solamente en España, es llorar y todo eso. Pero tampoco nos engañemos, se lee poco. De esas inmensas tiradas, casi la mitad se producen en Europa. Hay un tercer mundo que apenas edita y apenas lee. Un mundo enorme, donde los autores se preguntan cada día, como nuestro poeta Alexandre, aquello de ¿para quién escribo? ¿Escribo para esa mujer que corre por la calle como si fuese a abrir las puertas a la aurora? Sí, se escribe también para quien no lee. Pese al gran desarrollo experimentado por las industrias culturales a lo largo de los últimos 10 años, en Europa, continente culturalmente en vanguardia, hay un 50% de población que no tiene afición a la lectura. En España, la expansión del mercado del libro, según datos facilitados por el Ministerio de Cultura, aumentó en un 50% en estos últimos 10 años. Pero al mismo tiempo, los editores han debido enfrentarse a nuevos problemas en materia de tecnología, de distribución y de publicidad, entre otras cosas, y el Estado ha debido escuchar crecientes demandas de apoyo a un bien cultural como es el libro, que no es un producto más, aunque se rija por las leyes del mercado. ¿Cómo va el libro en España? ¿Cuáles son los problemas de editores, autores y libreros? ¿Deberían tomarse nuevas medidas para fomentar esta industria que permitió que nuestro país ingresara el año pasado más de 35.000 millones de pesetas de exportación de libros y de publicaciones? Son todas cosas que queremos saber. Y como las vacaciones son tiempo teórico de lectura, hemos dedicado este programa justamente al libro y a su circunstancia. Y queremos acercarnos a los problemas del libro en su doble vertiente, en la vertiente del autor y en la vertiente del editor. Por eso hemos preguntado a una persona que conoce muy bien ambos aspectos, Mario Lacruz. Víctor Márquez Reviriego habló con él. De los diversos factores que, según Robert Scarpit, formaban el mundo del libro, es decir, lectores, autores y editores, Mario Lacruz reúne en su persona los tres. Es, por supuesto, un lector constante, fue autor y es actualmente editor. Como autor tiene en su haber 3 novelas: El Inocente, novela policíaca que fue premio Simenón; La Tarde, que fue premio Ciudad de Barcelona en 1956, y El Ayudante del Verdugo. Como editor, ha sido editor, hombre importante en Plaza Janés, luego en Argos Vergara y actualmente otra vez en Plaza Janés. Vamos a hablar con Mario Lacruz de los problemas del libro desde el punto de vista de lector, que naturalmente lo es, de autor y de editor. Como lector parece obligada la primera pregunta, es preguntarle si ahora se lee más o menos que se leía hace 20 o 30 años en España. Indudablemente se lee más. Y digo indudablemente porque hay ciertas estadísticas que lo manifiestan así. No porque me lo parezca a mí efectivamente se lee más, o por lo menos se compran más libros que hace 20 años. ¿Y las quejas de que en España no se lee nada? ¿De dónde? ¿Qué la justifica? Es que no se lea nada, se lee poco porque, según estas famosas estadísticas que se hicieron por empresas especializadas, la hizo Metra 6, por encargo de mi antigua editorial, Argos Vergara, y por instigación del presidente de la editorial en aquel momento, que era Enrique Moya, puesto que manejábamos datos en las editoriales, profesionalmente manejábamos datos poco fiables, o lo que es peor, datos poco profesionales. Y esta encuesta, hecha por Metra 6, nos dijo que el 60% de los españoles, estoy simplificando mucho el resultado final, 60-61% no compraban nunca ni leían nunca libros. Bueno, nos queda un 40%, que a mí me parece mucho todavía el 40%. Creo que es menor todavía el porcentaje de españoles que leen o compran libros. Y lo creo porque estas encuestas suelen falsearse un poco
los encuestados, los entrevistados, cuando se les pregunta si durante el último año han leído o comprado un libro, o dos, o tres, o cuántos, como a veces les da vergüenza confesar que no han comprado ni leído ni un libro, mienten, y se mienten a sí mismos. Entonces, habría que aplicar algún coeficiente de corrección a estas encuestas. Pero aún así, y admitiéndolo, un 40%, que ojalá fuera un 40% de lectores, no es no leer nada. Ahora, tampoco es leer mucho. Este tópico que hay de que la televisión ha quitado lectores, ¿es cierto o es falso? Es falso. Y es falso también con estadísticas al apoyo de esto. Porque en Francia se hizo una encuesta en el año 56 sobre hábitos y comportamientos del lector en Francia. Y volvió a repetirse otra en el año 72-73. Es decir, se podían cotejar, se podían comparar cifras en un periodo de 14 o 15 años, con un periodo de diferencia, que coincidió con el estallido de la televisión, porque cuando se hizo la primera encuesta había escasamente 1 millón de receptores en Francia. Y en el año 72-73, bueno, no sé, pues eran 18 o 20 millones de receptores de televisión los que existían. Bien, pues Francia, que tradicionalmente se dice que es un país muy lector y resulta que no lo es tanto, en esos 14 o 15 años que coinciden con el estallido de la televisión, con la gran divulgación de la televisión, el índice de lectores aumentó sensiblemente, es decir, en un porcentaje que, si no recuerdo mal, era del 9 al 10%, en cifras absolutas. Entonces, evidentemente, la televisión no ha restado lectores. Es más, la televisión posiblemente haya despertado curiosidad en gente tradicionalmente no lectora por ciertos temas que luego pueden llegar a complementar con la lectura, sea de libros de divulgación o incluso de libros de narrativa, bueno, pues estimulados por una adaptación de la televisión, por la aparición de los autores que hablan de sus libros en ella, y cuando un autor tiene un cierto encanto televisivo, pues puede conseguir que sus libros se vendan mucho. Una cuestión interesante, las relaciones del libro y los medios de comunicación de masas, y más especialmente las relaciones del libro y la televisión. En la mente de todos está todavía fresco el recuerdo de Los gozos y las sombras de Torrente Ballester, un éxito extraordinario de pantalla y de librerías, y esta es justamente la cosa reconfortante. Hay un estudio reciente hecho por los alemanes sobre esta cuestión de las relaciones del libro y la televisión, en la que se llega a la conclusión final de que no es previsible un declinar de la afición a la lectura en favor de la televisión. El espectacular reflejo que en las ventas de la Feria del Libro, que es el escaparate nacional de la afición a la lectura, tuvo el libro de Torrente Ballester, nos llevaron allí hace algunas semanas a hablar de este y de otros temas con editores y autores. Don Rafael Martínez Alés, secretario de la Asociación de Libreros y secretario de la comisión que organiza esta Feria del Libro. ¿A esta feria la gente a qué viene? ¿Viene a ver? ¿Viene a comprar? ¿Realmente es un negocio para los que tienen su fondo aquí? Bueno, a esta feria viene mucha gente y viene para cosas diferentes. Para el expositor, supongo que es una primera parte de la pregunta, fundamentalmente la feria no es un negocio en sí, sino que es un escaparate donde se presenta la mayor parte, es el mayor escaparate en estos momentos que existe, donde se puede ver y conocer la producción editorial viva. Ten en cuenta que somos un país que produce una cantidad muy alta de títulos y son difíciles de encontrar, por lo tanto, en las librerías, aunque estén muy bien dotadas, vamos. O sea que esto en realidad no se plantea como un negocio estricto, o no fundamentalmente como un negocio. No fundamentalmente como un negocio. Hay expositores para los cuales la feria, el aspecto puramente de negocio inmediato es importante, pero yo creo que para la mayor parte de los expositores de lo que más contentos están es de repartir 100, 200, 300.000 catálogos. Catálogos, claro. Es decir, es un gran escaparate. Aparte de que, a pesar de todo, la feria en sí es rentable. ¿Es rentable? Es rentable, no es un gran negocio, a lo mejor es este esfuerzo dedicado a vender estrictamente en una provincia española sería a lo mejor más rentable para un editor. Sí. Lo que pasa es que a medio plazo la presencia en la feria tiene una rentabilidad muy grande a lo largo de todo el año. Vamos. La feria está cumpliendo un fenómeno quizá en estos momentos más del padre que lleva a su hijo de visita a ver libros y de paso compra, más un poco lo que ha ocurrido con las grandes exposiciones que ha habido últimamente en Madrid, del Greco, del Picasso, etcétera, que todos sus organizadores se han sorprendido de la enorme afluencia de visitantes.
Sí, hay una... Indiscriminados, además. Claro, ¿se puede decir o empezar a decir que hay un mayor interés cultural en los españoles? Pues yo creo que sí. Sí. Creo que se puede decir y espero que se mantenga. ¿Es que se compran más libros o es que se leen más? Se compran más libros y yo creo que de ahí se puede deducir, sí. No sé si de forma muy científica y muy rigurosa, que se leen. Yo creo que es evidente que si se compran, se leen. Algo se leerá más. Antes se compraba también y podía ocurrir lo mismo. Es decir, yo creo que si crece un índice, crecerá el otro de una forma paralela. Este año se han vendido en la Feria del Libro de Madrid un total de 214 millones de pesetas en libros. Un auténtico récord a juicio de todos sus participantes. Hay ferias del libro en otras ciudades, pero la de Madrid tiene carácter nacional y expresa mejor que ninguna las tendencias compradoras. Aunque los datos son por fuerza incompletos, en la Feria de Madrid el libro de más venta ha sido nada menos que el Ulises de James Joyce, una cumbre literaria de carácter minoritario por su revolucionaria técnica expresiva. Hay bestsellers sorpresa también. Este año ha habido otro éxito relevante, la novela Octubre, Octubre, un texto difícil y extenso del que es autor un catedrático de economía, José Luis Sampedro. Su última obra, Octubre, Octubre, porque ha escrito usted otras 3 novelas, pero esta última ha tenido un éxito extraordinario. Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo, yo no me lo explico. ¿No se lo explica usted? Hombre, yo como lectora sí me lo explico, desde el punto de vista de la calidad está claro, pero desde el punto de vista del mercado, usted como economista, ¿cómo se explica la venta de esta obra? Bueno, lo que pasa es que yo soy un economista que en eso del mercado disiente de la versión oficial del mercado, ¿verdad? Es decir, probablemente con las ideas ortodoxas del mercado esto no se explicaba. Pero como yo soy un creyente enorme en las fuerzas marginales de la vida social, pues entonces me explico el éxito de mi novela, que también es marginal respecto de la vida social convencional. Sí. Y por eso mi público en la novela, y esto explica para mí la venta que yo no esperaba, porque claro, yo ya sé que la novela es buenísima, eso desde luego, ¿verdad? Pero hay novelas buenísimas que no se leen, como El Quijote, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Bueno, y entonces yo me lo explico porque mi público es marginal. Mi público son los jóvenes, mi público son los artistas y mi público son las mujeres. Y esas son las referencias que tengo de éxito de lectores. Y en cambio, las personas importantes pues no se han revelado muy buenos lectores de mi novela. ¿Lo sabe usted? Sí, lo sé, lo sé. Yo sé de señores importantes que no han sido capaces de decirme ni siquiera si la han leído o no la han leído, o si les ha gustado o no les ha gustado. Y eso es de modo que se ve que son, como decía aquel, impenetrables al asunto. ¿Por qué no es usted miembro de la Academia? Bueno, no voy a decir la verdad, ¿eh? No, sí voy a decir la verdad. La verdad de fondo es que a mí no se me dan ni las academias, ni los palacios, ni los altos lugares. A mí lo que se me da es la calle. Yo soy un hombre de la calle, yo me divierto en la calle. A mí me encanta papanatear, ir por ahí, ver escaparates y ver espectáculos callejeros, y eso es lo que me divierte. Y claro, pues se ve que no tengo cuerpo para chaleco, como decía un chiste famoso, ¿verdad? Que no encajo, y como no encajo, pues no estoy. En fin, la versión oficial del asunto es que yo soy un hombre humilde, que no estoy a la altura, etcétera, pero bueno, esa es otra cuestión. Esa la damos por supuesto. La damos por supuesto. Y continuamos. Es usted también autor de teatro, es usted premio Calderón de la Barca. Ya le digo a usted muchísimas cosas. Es usted ecologista. Sí, bueno, pero eso es... Antes que nadie. Bueno, antes que nadie no, en este ¿verdad? país, pero vamos, sí. Bueno, yo publiqué y se estrenó una obra de teatro... Hace muchísimos años ya. Sí, el 56. Claro. Se llamaba Un sitio para vivir y era una obra de teatro que defendía una posición ecológica, por supuesto. Pero es porque yo he sido ecologista desde que nací. Sí. Claro, porque yo soy eso que, no sé por qué, y es importante... en la lengua castellana tiene un sentido peyorativo que es ser un vividor. Bueno, pues yo soy un vividor y estoy encantado de ser un vividor y es mi mejor oficio. Y por eso era ecologista, porque el antiecologismo es el antivivir. Lo que pasa es que usted es un autor atípico, ¿eh? Gracias a Dios, por eso me divierto más. Es usted atípico porque tenemos nosotros la sensación de que los autores en términos generales tienen un cierto aire cervantino, casi todos, en el sentido de... Bueno, yo precisamente estos días podría tener, si se me permite un chiste malo, un aire cervantino, porque tengo la mano derecha lesionada y se me podría llamar el manco del espanto, pero es lo único cervantino que tengo, ¿verdad? ¿Cómo son los autores en general? No, cuidado, de Cervantes a la enorme distancia en que en serio está uno, ¿verdad? Sí. Lo que sí admiro es la bondad humana, que eso es increíble. Yo creo que no hay escritor tan conmovedor como Cervantes.
¿Cómo es el mundo literario en España? ¿Cómo son los autores de novelas? ¿Cómo son los novelistas? Bueno, la verdad es que yo no lo sé, porque como yo no hago vida literaria, yo soy, ya lo he dicho antes y lo has dicho tú, yo soy atípico, yo soy un afuerino, que es una palabra espléndida que aprendí en Chile. Yo soy un afuerino, y no por mi gusto, que me divertiría mucho, pero es que para empezar yo me levanto todos los días a las 5:30 y a esa hora no encuentro autores por ningún lado. De modo que yo por eso tardo 19 años en escribir una novela como esta, ¿verdad? 19 años. ¿Va a tardar otros tantos en escribir la siguiente? No, porque no los tengo. Entonces no sale y se perdería muchísimo la humanidad si no se publicara mi próxima novela. De modo que de ningún modo. ¿En realidad usted qué es? ¿Es usted novelista o es usted economista? Bueno, ya lo he dicho antes, yo soy un vividor. Ahora, lo que pasa es que yo vivo de la economía, de eso como, pero vivo para la literatura o simplemente para poder vivir. Que ya me parece un buen objetivo. ¿Es usted un novelista que vive de la economía? Sí, claro, por supuesto. De eso como. Cuidado, de eso como. Vivo de lo otro. Los libros y la vida desde la perspectiva del autor. Pero oigamos la voz de los editores. Mario, que fue antes autor que editor, ¿qué considera que es más incómoda la postura, la del autor o la del editor? Bueno, incómoda la del editor, porque el editor tiene que dar muchas negativas. ¿Llegan muchos originales a un editor? Sí, llegan. El autor, la postura más que incómoda es precaria, ¿no? Más que incómoda. La posición del autor, si es que con sus libros consigue ganarse la vida, de incómoda no tiene nada. Ahora hay algunos que se la ganan muy bien. Es cierto, y repito, su posición no es nada incómoda, es todo lo contrario, es una posición envidiable. Un autor en punta, un novelista en punta español, ¿qué ingresos puede tener al año? Se publica una novela cada año. Bueno, hay que tener en cuenta la magnitud de su obra, ya publicada, que si se sigue vendiendo, y estamos hablando de un autor de venta, representa liquidaciones anuales sustanciosas. Entonces, claro, depende de la magnitud de esta obra anterior, pero por un libro nuevo, que quizás es lo que tú me preguntas, ¿no? Exactamente. Por un libro nuevo, un autor de éxito por un libro nuevo puede ingresar fácilmente 4 o 5 millones de pesetas. De anticipo, a cuenta de unas regalías, de unos royalties. ¿Y el editor cuánto ingresa por ese mismo libro? Esto lo sabe después, pero no te imagines, no te creas que es mucho más, porque ese 10 o 10%, el que se suele iniciar sobre el precio de venta al público que recibe el autor, luego puede llegar a ser un 12, y algo más del 12 a veces, sobre el precio de venta al público, no es superior a lo que ingresa el editor. El editor se daría por muy satisfecho y con un canto en los dientes y todo lo que tú quieras, si tuviese un beneficio neto antes de impuestos del orden del 10 o el 12% de los libros que publica. Es mucho menos, claro está, pero es que publica muchos libros y el autor ha escrito uno solo. Hay autores por los que nos peleamos los editores, evidentemente, a golpes de cuchillo. A golpes de cheque, más exactamente. A cuchilladas. A golpes de cheque. A golpes de cheque y de seducción y de vender... en fin, y de tener un prestigio editorial, porque ¿qué puede hacer el editor por el autor? ¿Ayudarle a escribir el libro? No. Esas cosas que vemos a veces en las películas del autor que va a ver el editor y el editor dice, este final habría que cambiarlo y habría que hacer eso, habría que hacer lo otro. Esto es de película, no suele ocurrir. El editor puede hacer por el autor publicarlo, que es algo distinto de editarlo, es decir, es hacerlo público, publicitarlo. Bueno, los anglosajones a esta figura le llaman el publisher, no el editor, es el publisher, y esto existe en castellano, el publicador. Promocionarlo, por tanto venderlo y darle las cuentas justas y a tiempo. Bueno, no es poco lo que puede hacer. No es fácil averiguar con exactitud lo que se paga por algunos originales. Los agentes literarios y las propias editoriales lo ocultan celosamente. Autores como García Márquez o Mario Vargas Llosa perciben unos anticipos muy elevados cifrados en muchos millones de pesetas. Gabriel García Márquez es actualmente el autor más leído en lengua castellana. Ha vendido hasta ahora 6 millones de ejemplares de 100 años de soledad. De su última novela, Crónica de una muerte anunciada, que salió a la calle simultáneamente en varios países, se vendieron en España en las primeras 24 horas 30.000 ejemplares. Se dice que la editorial Bruguera adelantó al autor por esta obra unos 30 millones de pesetas. Lo que sí hay siempre en torno a estas grandes operaciones editoriales es una intensa promoción. Ángeles Martín, Relaciones Públicas de una importante editorial española. Usted trabaja en la promoción pública de un libro.
En los tiempos que corren, la promoción de un libro es imprescindible, aunque el libro sea bueno. Sí, yo pienso que en estos momentos en los que la publicidad nos está metiendo continuamente todo tipo de productos y de ofertas, el libro no se puede quedar fuera de este cauce. O sea, yo creo que el libro, independientemente de que sea bueno o precisamente si es bueno, hay que promocionarlo y acercarlo al lector, y los medios son la publicidad y la promoción, los medios de comunicación. De manera que en los tiempos estos, es decir, en 1982, en un país industrializado, un libro no se vende si no se promociona. ¿Se vendería el Quijote? Bueno, el Quijote ya tiene una promoción tremenda desde hace muchísimos años. Recién escrito. Pero recién escrito yo creo que no, que habría que dar a conocer el Quijote a través de publicidad o de promoción, o por lo menos enseñarle a la gente que era un libro importante. Así que el hombre contemporáneo no compra nada si no se lo vende primero la publicidad. Me temo que no, que casi nada. ¿Los libros se promocionan por buenos o porque hay que sacarles un dinerito? Bueno, yo creo que se promocionan por buenos y también porque hay que sacarles un rendimiento, tanto para el editor como para el autor. O sea, es fundamental para que se puedan seguir publicando libros, que esos libros sean rentables. Sin embargo, también se promocionan libros malos. Sí, no? Algunos, pero no exactamente malos. Yo pienso que se promocionan quizá libros que en un momento determinado son oportunos y que quizá pasan rápidamente, mientras que otros pueden perdurar a través de muchísimo tiempo. Lo que se hace con la promoción o con la publicidad es lanzar un producto, y luego ese producto, si no mantiene la calidad, se viene abajo, efectivamente. ¿Un premio literario es bueno para un autor? ¿Un autor vende más si está premiado? Sí, sobre todo con determinados premios literarios que ya tienen una solera, o que han tenido una promoción importante, o porque realmente han sido premios que se han dado a autores que han sido buenísimos, o a libros que han tenido una gran calidad. Es decir, que un autor, sea bueno o sea malo, está en manos de su promotor. Sí, que fundamentalmente yo creo que si el autor cae en una editorial o tiene la suerte o la capacidad de conseguir que un editor que hace promoción de sus libros le publique, fundamentalmente depende de él, claro, la promoción que le haga. ¿Se leen más o se compran más libros? Yo creo que han aumentado las cifras de venta, pero no estoy tan segura de que hayan aumentado los lectores. Creo que la gente se ha habituado a comprar el libro como un producto más. O sea, yo creo que ha entrado dentro de la sociedad de consumo, en la que comprar un libro entra en los cálculos de una mayoría de gente ya. Pero de eso a que los lean yo dudo bastante. Una última cosa, ¿la promoción es el motor del negocio editorial? Bueno, yo creo que es una parte importante, pero no es exactamente el motor. O sea, yo creo que si una editorial no tiene una buena red de ventas y de distribución, por más que los promociones y luego el comprador no puede adquirirlo, no ha hecho nada. O sea, creo que es una parte importante del aspecto comercial del libro, muy importante, pero no es la fundamental. ¿Cuál es la fundamental? Lo que te digo, o sea, la red de ventas. O sea, primero tener buenos autores, efectivamente. Tener una imagen como editorial fuerte y seria. Y además tener un buen canal de distribución y un buen servicio de comercialización del libro. Y todo ello al servicio del éxito, de las ventas, del contacto con el lector. Dos escritores que venden mucho, Vizcaíno Casas y el irlandés Ian Gibson, hablaron con nosotros de estas cuestiones desde la perspectiva del autor. Señor Gibson, usted es irlandés. Sí. Lleva solamente 3 años viviendo en España y ha publicado un libro que ha sido un éxito extraordinario. Usted firma libros en la Feria del Libro más que nadie, más que ningún autor español. No más que Vizcaíno Casas, ¿no? Esto no. Es usted el que más libros firma, porque acabamos de hablar con Jack Gibson, que dice que firma muchos, pero desde luego no tantos como usted. ¿Es usted el recordman de la feria? No, realmente yo no lo sé. Yo sé lo que yo firmo, que efectivamente, gracias a Dios, es mucho. Ignoro lo que firman los demás, porque a mí no me gusta entrometerme en los éxitos ajenos como les gusta a muchos. Sí, quizá por lo que me cuentan, por lo que veo, por lo que me dicen los propios directivos de la feria, quizá este año he sido el autor que más ha firmado, pero ya digo que no lo digo de una manera absoluta, ni mucho menos con la menor vanidad, sino remitiéndome a un hecho objetivo. ¿Cómo le explica a un irlandés que lleva 3 años viviendo en España el éxito enorme de su libro? Bueno, el éxito mío se funda en el éxito del libro mío sobre García Lorca, que salió ya hace mucho tiempo en París. Sí. En el año 71, ya en plena lucha contra el franquismo. Sí. Y el libro pues logró cierta fama por lo de la clandestinidad que pasaba la frontera y tal. Yo no estaba aquí, claro.
Y yo creo que cuando llegué aquí, pues con la fama del libro sobre Lorca, pues la gente ya me tenía cierto cariño, ¿no? Y luego está la Madrid, que es un sitio pequeño, dicen que como un pañuelo, todo el mundo se conoce, pues me he hecho una pequeña imagen, ¿no? Y luego han ido saliendo otros libros, todos más o menos sobre aspectos de la guerra. Sí. Y nada, han tenido un gran éxito. Yo estoy encantado aquí porque he firmado mucho. ¿Cuántos libros ha vendido usted? ¿En la feria o a lo largo de A lo mi vida? largo de su vida. Bueno, pues estoy cerca de los 2 millones de ejemplares, exactamente creo que en este momento estoy alrededor del 1.800.000 ejemplares y Dios mediante, cuando saque el próximo libro, pues espero alcanzar los 2 millones. ¿Usted no tiene ninguna dificultad en escribir en castellano? Hombre, siempre hay algún pequeño desliz estilístico y tal, y me corrigen un poco, pero ya me va saliendo como si fuera casi mía, ¿no? Cosa innata casi. Innata. ¿Es usted un Gerald Brennan de los años 80? No, yo no creo, porque mira, primero no soy inglés, soy irlandés, y estoy en otra línea, pero estos ingleses que vienen aquí, los curiosos impertinentes y tal, pues no se suelen integrar mucho en la sociedad española, pero yo aquí quiero estar con españoles, vivo en Madrid. Brennan, por ejemplo, nunca ha estado en Madrid, siempre ha estado en su pueblo de Málaga o de Granada, más o menos en contacto con intelectuales británicos, pero no muy en contacto con los literatos españoles del momento. Yo me siento distinto. Yo quiero estar en contacto con la gente y con los escritores y con los artistas y vivir aquí, ¿no? En medio de lo que está pasando. De manera que usted no pertenece a ese grupo del que nuestra literatura ha hablado tanto, efectivamente, los curiosos impertinentes, ingleses o franceses, pero fundamentalmente ingleses, que venían aquí a observar desde las alturas el fenómeno sociológico. No, yo me siento muy identificado. Soy un curioso y soy muy impertinente, me lo dijo Fraga el otro día, que soy muy impertinente, ¿no? Digo cosas y suelto tacos. Pero no, yo estoy aquí muy curioso, muy impertinente, pero me siento muy español también. Yo no sé si por atavismo, por mi background irlandés, que creo que los irlandeses somos muy parecidos a los españoles, pero vamos, no me considero un inglés un poco por encima de lo que está pasando en absoluto. De usted se dice que es uno de los españoles a quien más dinero ha dejado Franco sin ser ni familia ni heredero. ¿Es verdad que usted ha ganado con Franco más que nadie? No, eso es una de las muchas sandeces, con perdón, que algunos dicen con evidente mala intención, claro. El tema de Franco, el tema del franquismo está ahí, está para que todos puedan tratarlo. Muchísimos han entrado en él, yo diría que a saco, y sin embargo de los pocos libros que han tenido éxito han sido los que yo he dedicado a Franco, que no son ni de mucho todos mis libros, porque eso también conviene precisarlo. Ha habido muchos autores, Ramón Garriga, por ejemplo, que han usado mucho más y han entrado mucho más que yo en el tema del franquismo, porque él incluso ha hablado de su familia, que yo jamás he tomado como tema. En realidad yo solo tengo un libro específicamente sobre el tema de Franco. Los demás, lo que ocurre que por una lógica razón histórica y cronológica transcurren a la época del franquismo, se refieren a la época del franquismo, están tratados de la óptica de una persona como yo, que entonces creció, se desarrolló y llegó hasta hoy, y por eso tienen forzosamente que remitirse a lo que ocurrió en esos tiempos. Pero yo no creo en absoluto que sea ni de mucho el autor que más ha hablado de Franco en sus libros, hay otros muchos. Lo que ocurre que mis libros, quizá porque cuando he hablado de él he hablado con respeto y con una mesura, han tenido mucho éxito, y eso hace que se me achaque esto, que como tantas cosas que se me achacan no es ni de mucho verídica. ¿Está usted preparando otro libro sobre otro gran personaje de la historia de España? Bueno, estoy con este proyecto que ya llevo 15 años, con este proyecto que es una biografía completa, hombre, no será completa, de García Lorca, que es mi gran ilusión, ¿no? Además, yo vine aquí, me has hablado del éxito de mis libros, pero vine aquí para hacer una biografía. Yo pensaba, coño, esto va a ser una maravilla, me van a pagar millones de pesetas y voy a poder hacer la biografía con anticipos. No fue posible, por eso tuve que inventar una serie de libros, es decir, que el Calvo Sotelo, el José Antonio y el otro. Esto ha sido una reacción a una necesidad monetaria por escribir la biografía. Pero ahora ya está firmada con Grijalbo, ya me han pagado el anticipito y ya vamos a hacer el libro. ¿Usted es uno de los pocos autores que vive solo de la literatura o que podría vivir solo de la literatura? No vivo de la literatura solo, obviamente, porque yo soy hace muchos años, 31 exactamente, abogado laboralista, y esa es, digamos, la base de mi subsistencia. ¿Podría vivir solo de la literatura? Efectivamente, ahora en este momento sí,
Pero claro, esto es un concepto siempre muy opinable. Primero, ¿qué necesita una persona para vivir? Poder vivir de algo es un concepto muy discutible. Poder vivir, ¿cómo? Habría que tratar ese tema. Bien. Y luego, claro, la literatura es en sus aspectos económicos un tanto aleatoria. Un libro tiene éxito, 2, 5, a lo mejor el sexto ya no lo tiene. Entonces no da esa estabilidad que puede dar otro tipo de profesiones que una vez situado en ella ya tienen para siempre el seguro del resto de la vida, saber que se cuenta con unos mínimos. En literatura no, en literatura cada libro, como cada estreno teatral o como cada película o como cada obra de arte, es un albur, es algo que se está uno jugando y que no sabe qué va a pasar con ello. ¿Y espera usted que su biografía sobre García Lorca tenga la misma acogida que el libro sobre Calvo Sotelo? Oh, mucho más. Mucho más, porque va a ser producto de casi 20 años de trabajo. Sí. Y, hombre, no hay libros definitivos en este mundo, ¿no? Pero creo que va a ser un libro bien hecho. Será un mamotreto inmenso, de 1500 páginas, ¿no? Hombre, pues si usted dice que los libros que ha publicado aquí son una cosa así como para ir pasando, usted sí debe ser un escritor que sí vive de la literatura, Bueno, a la vista de su éxito. Ya voy viviendo, eso había que preguntárselo a mi mujer que anda por allí, pero ya vamos pudiendo pagar las facturas. No todas, pero la mayoría. Porque vivir se ha puesto al rojo vivo. Siempre la sangre, oh Dios, fue colorada. Digo vivir como si nada hubiese de quedar de lo que escribo. Porque escribir es viento fugitivo y publicar columna arrinconada. Digo vivir a pulso, airadamente morir, citar desde el estribo. Vuelvo a la vida con mi muerte al hombro, abominando cuanto he escrito, escombro del hombre aquel que fui cuando callaba. Ahora vuelvo a mi ser, torno a mi obra más inmortal, aquella fiesta brava del vivir y el morir. Lo demás sobra. ¿Sobran los poetas? No, claro. Es casi un tópico decir que venden poco, pero es cierto, aunque no siempre. Los poetas venden poco, pero tienen algunas excepciones, y una de ellas es el chileno Pablo Neruda, que es el segundo autor que más vende en lengua castellana. Sus memorias, confieso que he vivido unas memorias llenas de poesía y de esperanza, fueron un gran éxito de ventas. Bien es cierto que era prosa, pero con la misma facilidad se venden sus libros de versos. Lo que pasa es que es un caso cuasi insólito. Lo normal no es eso. Lo normal son esos poetas que venden poco, aunque sean buenos, y que se intercambian sus sonetos y comentan sus afanes en los cafés, en los ateneos, en los congresos y también en las ferias del libro. Javier Villán, usted es poeta. ¿Son ustedes los poetas los hermanos pobres de la literatura? Pobres en el sentido económico más estricto. Yo voy a decir que no solamente somos los pobres de la literatura en el sentido más estricto, sino pobres también en otras muchas cosas. El poeta, evidentemente, es el menos promocionado, el menos leído y a veces el más mitificado de la literatura. Váyase una cosa por la otra, aunque evidentemente el saldo es desfavorable. Pero bueno, vamos a ver, es decir, eso del menos promocionado, efectivamente, parece que la promoción en los tiempos que corren es absolutamente fundamental, pero ¿por qué no se promocionan los poetas? Esto sería difícil, y de hecho es difícil el poder aclararlo. Yo creo que se da una especie de circunstancia que se va cerrando el círculo, la famosa pescadilla que se come la cola, en la que quizá por no haber promoción no se vende. Y si no se vende, entonces los grandes inversores, las grandes editoriales, no hacen tampoco inversión. Yo creo que sobre la poesía pesa una especie de destino histórico maldito, por un lado, porque quizá excesivamente se le atribuyó un poder de convocatoria o un poder de agitación superior al que realmente tiene. Y por otro lado se la identificó también con actitudes un tanto románticas, un tanto cursis, un tanto minoritarias, que de alguna forma han ido históricamente separándola del gran público. Otro medio que tienen los escritores para publicar son los concursos literarios. A los concursos literarios se les ha acusado prácticamente de todo, pero lo cierto es que a veces es la única posibilidad que tiene un autor para vender sus libros. Hay una autora, Marina Mayoral, que es un buen ejemplo. Sale casi a premio por libro. Los premios yo creo que siempre producen satisfacción, aunque sea un premio parroquial.
pero hay que distinguir entre los premios de novela y los premios de cuentos, desde luego. En novela, sobre todo, hay premios pues con un montaje publicitario enorme, con mucho dinero, y eso supone un lanzamiento para la persona que lo gana. El premio de cuentos es distinto. Yo creo que el premio de cuentos muchas veces es sencillamente una salida para un cuento que supone pues 300.000 pesetas, 500.000 pesetas. ¿Hay o no hay una literatura femenina y una literatura masculina? Yo soy contraria a esa distinción. Me parece discriminatoria, como siempre, para la mujer. Me parece que es como hablar de una literatura de negros o de una literatura de chinos. Yo creo que la literatura es una y hecha por quien sea. Además, como yo soy profesora en la universidad, a veces he hecho esa prueba y le he pasado personalmente en las oposiciones de textos que no te dicen el autor. Y entonces, bueno, sudas tinta china para saber si aquello es de un hombre o de una mujer. Por tanto, esa distinción femenino-masculino no está nada claro. Ningún poema, ningún fragmento, ningún cuento, ninguna novela. Después, creo que cuando la literatura es seria y va a los problemas hondos de la vida, pues no puede haber esa distinción. Yo pienso que ante la muerte, por ejemplo, ¿qué importa que uno sea hombre o mujer? Uno se enfrenta a ese tremendo problema, a ese final como un ser humano, pero ya no como chico o chica. Sí. Claro, justamente lo que me refería es a eso, así un texto se puede identificar como salido de una mano, de una mente femenina o de una mente masculina. Eso es justamente lo que yo quería decir. Yo supongo que puede haber, quizá, ten en cuenta que las mujeres hemos tenido tradicionalmente lo que llaman los psicólogos un rol determinado en la sociedad. Entonces tú, analizando las consecuencias de ese rol, puedes determinar si eso es una literatura más propia de una mujer que de un hombre. Y naturalmente un crítico, un especialista en literatura del 19, puede saber que aquella novela es de la Pardo Bazán, pero por el estilo y por la problemática. Claro. Pero no creo que eso se pueda decir literatura femenina o masculina. ¿Cómo se hace un lector? ¿Cuándo se empieza a leer? ¿Son buenos lectores los niños? En la última feria del libro, algunos colegios llevaron a niños en fila a visitar las casetas. Allí estaba también Felicidad Orquín, especialista en literatura infantil y directora de una colección de libros dedicados a los niños y a los jóvenes. ¿Qué clase de lector es el niño? Yo diría que es el gran lector, precisamente. El niño, si comienza a leer cuando debe, eso quiere decir que comience con el libro mucho antes de que sepa leer. De hecho, cuando los niños van a la escuela, que suelen tener 5 o 6 años, la edad normal de aprender a leer, es muy tarde para entrar en el libro. En todos los países se empieza a dar libros a los niños de 18 meses y esa es la época ideal para empezar en la literatura a través del oído, precisamente, y no a través de la lectura. Porque cuando el niño va a la escuela, todo el aprendizaje de la lectura es duro y por lo tanto puede siempre relacionar aprendizaje, dificultad y lectura recreativa. Por eso se ha adelantado muchísimo la época en que se debe dar libro a los niños y se ha visto en otros países y con gran resultado. Entonces, ¿a qué edad se empieza a formar un lector? Justamente eso, a los 18 meses. A los 18 meses es el momento de dar libro de imágenes y de leerles a los niños cuentos. La literatura empieza a entrar por el oído en el ambiente familiar, en el jardín de la infancia, en el colegio infantil y a partir de ese momento hasta los 6 años es cuando se hace un lector. Después ya se vive de rentas en realidad. Los niños, o los jóvenes más bien, están interesados por los clásicos. Es decir, los clásicos están pasados ya para los jóvenes. Yo diría que no solo por las ventas, porque realmente se venden mucho los clásicos, sino porque los grandes clásicos siguen teniendo un mensaje muy al día para los niños. Robinson, por ejemplo, sigue siendo un mensaje de autosuficiencia y sigue siendo interesante para los niños de hoy. Los niños necesitan, como parece que necesitan los adultos, de la publicidad para comprar sus libros, o sus criterios de selección van por otros caminos. Pienso que no, que la publicidad entendida como promoción, como dar a conocer los títulos que han salido, sigue siendo imprescindible incluso para los niños, pero los niños tienen un canal mucho más eficaz que los adultos y es el propio niño, el compañero que aconseja al otro el libro que ha leído y que le ha gustado mucho. Y como los adultos realmente leen ahora a los niños más literatura correspondiente a su edad o simplemente sus padres les compran más libros. Bueno, ambas cosas yo diría que están en relación directa.
ahora se venden mucho más libros y se leen mucho más libros. Y no solo porque intervengan los padres, sino porque, aunque lentamente, se está produciendo en España una renovación pedagógica y los maestros comprenden que la literatura no consiste en aprender fechas o nombres, sino en leer, y que la mejor literatura que pueden leer los niños no es el Lazarillo, los clásicos a los 9 años, sino literatura infantil. Eso está posibilitando que los niños tengan en sus manos libros de literatura contemporánea. Ya ven ustedes que los problemas del libro son muchos y podrían ser aún muchas más las personas que continuaran aclarándonos la situación de esta industria cultural que hay que proteger. Que hay que proteger, pero ¿cómo? Esto empieza mucho antes de la escuela, pero en fin, empieza la escuela. El Estado puede ejercer una acción en la escuela porque, y es una cosa que yo he repetido muchas veces y permíteme que la repita otra vez, un país, un pueblo, una nación lee más cuando es más culta. Cuando llega a un nivel de cultura, entonces es cuando lee más. Entonces, esta es la misión fundamental del Estado, que como consecuencia última puede ser una gran ayuda al editor. Ahora, más inmediatamente, las bibliotecas. Las bibliotecas del Estado debería realmente hacer una política coherente de bibliotecas abundantes, bibliotecas al día, y no pensar tanto en los beneficios que le puede reportar al editor, lo que el editor acaba por fin pidiéndole al Estado, que son cosas, sí, que son ayudas que bienvenidas si llegan, pero que no son fundamentales, y es una reducción de las tarifas aéreas para poder exportar más libros a Hispanoamérica, o una desgravación fiscal más crecida, o unos créditos prioritarios. Todo eso está muy bien si llega. Pero fundamentalmente lo que debería hacer el Estado es potenciar el nivel cultural del país, con lo cual bueno, el editor encontraría una auténtica ayuda a más largo plazo. La temporada de ventas editorial, entendimos por temporada desde primeros de año hasta que ha comenzado el verano, no ha sido buena este año. No, este año, hasta el mes de abril, bueno, para el editor español, pues bueno, yo creo que fue una temporada buena, a pesar de que el contexto económico no sea el más brillante de la historia. Lo que ocurre es que en el mes de abril nos quedamos sin la Argentina. Los editores españoles tenemos un mercado importante en Argentina que con la guerra de las Malvinas pues se colapsó y sigue colapsado. A renglón seguido hubo la devaluación del peso mexicano, nos quedamos prácticamente o casi sin México, que es la otra zona, el otro país, en fin, de gran exportación. Y en junio y comienzos de julio, yo no sé si por la devastadora consecuencia del Mundial, que por lo visto ha afectado a todos los sectores de un modo dramático, bueno, pues el mercado español, nuestro mercado, pues parece que se ha reducido visiblemente. Pero la Feria del Libro sí ha ido bien. En cambio, bueno, la Feria del Libro ha sido un oasis en este mar de dificultades y de tormentas. La Feria del Libro de Madrid fue un oasis. Se vendió mucho, hubo un gran interés, hubo una asistencia de público extraordinaria, las cifras de venta de todos los editores con respecto a las del año anterior subieron vertiginosamente, hubo una gran vitalidad, fue una feria con gran vitalidad. Ser librero es una profesión, no es nunca un negocio, o casi nunca. Yo por lo menos no conozco ningún caso en que de verdad sea un negocio. Y todos los libreros saben que con esos locales que tienen, más o menos grandes, etcétera, podrían dedicarlos a otros productos mucho más rentables. Y la verdad es que los que siguen siendo libreros, muchos lo son de una manera heroica, lo son por verdadero amor a los libros, porque no quieren o no saben, sobre todo porque no quieren hacer otra cosa. Uno de los muchos problemas que tienen los libreros es el de los stocks. Los libros desde hace 5 o 6 años están subiendo tanto cada año, aproximadamente un 30%, desde hace más de 6 o 7 años, que el librero se encuentra con que no puede tener ni muchísimo menos una pequeña parte de lo que se edita, porque el valor de los stocks lo come todos los beneficios, todos los supuestos beneficios. Y por otro lado, eso unido al aumento de los costes, pues ha ido descapitalizando a las librerías. Las librerías en este momento, o sea, 1 año y medio después del golpe de febrero, todavía no se han recuperado del impacto que supuso ese acontecimiento sobre los compradores de libros. Desde que yo conozco la librería, que es hace 12 años, había habido muchas crisis pequeñas de ese tipo, es decir, cuando murió, derivadas de asuntos políticos, o sea, cuando murió Franco, Carrero Blanco, ciertos atentados, cierta inseguridad, se reflejaba en las ventas de libros, como supongo que en la de cualquier otro producto, durante una semana, 3 días, 15, 20 días, 30 días. Yo creo que no se ha salido todavía de un bache que empezó con el pánico que entró a la gente en
después del intento de golpe de febrero. Lo que está pasando ahora es que ciertos nuevos libreros, grandes almacenes, en sus diversos tipos, están vendiendo muchos millones de pesetas que están dejando de venderse en las librerías tradicionales. Y creo que a las librerías tradicionales no va a volver ese mercado. Entonces las librerías tienden a convertirse en supermercados, o sea, en librerías horizontales y no en librerías de fondo. En librerías donde se venden los libros por la portada y por la promoción. Y al librero tradicional solo le queda especializarse mucho, porque no puede competir con los nuevos almacenes. Tenemos ya que terminar. Nos vamos unas semanas de vacaciones, como muchos de ustedes. Le hemos pedido a Joaquín Marco, crítico literario de La Vanguardia y relevante personalidad de la vida cultural catalana, que nos haga el favor de seleccionar para ustedes eso que se llama los libros del verano. Cuando los escritores o los críticos literarios emprendemos un viaje, unas vacaciones, acostumbramos a ir con una maleta cargada de libros. Pero esto no es la costumbre del público lector. El público lector acostumbra a preferir para los veranos una lectura fácil, o se remite a aquellos libros que durante la temporada, por su extensión o por las razones que hayan personales que lo hayan evitado, tiene ganas de enfrentarse con aquellos libros que les han recomendado los amigos, la crítica, o que simplemente les atraigan. Durante esta temporada que hemos finalizado, que finaliza ahora con el verano, han aparecido libros de extraordinaria importancia, especialmente en lengua castellana. Por ejemplo, tenemos libros como los de Vargas Llosa, que es un libro amplio y que permite una lectura prolongada durante el verano. Me refiero concretamente a La guerra de fin del mundo. O podemos deleitarnos con la novela de García Márquez, con la crónica de la muerte anunciada, que es también una auténtica obra maestra. Pero al margen de estas novedades de literatura latinoamericana o de literatura española, como el libro de Vaz de Soto, o como las últimas memorias de Sender, o como tantas otras obras, el lector a lo mejor prefiere pasar el verano acompañado de sus clásicos preferidos. Existen colecciones, abundantes colecciones de clásicos que permiten una lectura sosegada durante el verano, debajo de un pino, o en un despacho, o en una sala, de obras de las que tenemos la seguridad, porque la ha confirmado durante siglos, que son importantes, que son tradicionalmente importantes. Aunque los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, es decir, el fuego, lo húmedo, las bestias, el tiempo y su propio contenido, y no es una frase nuestra sino de Paul Valéry, también es cierto que un libro ayuda a triunfar, como decía un viejo spot de televisión española. Nosotros añadimos más, decimos un libro ayuda a vivir. Buenas tardes.